Entonces, la profecía número 65 es de que Cristo sería un siervo de la circuncisión. Oigan bien eso. Cristo sería un siervo de la circuncisión y nos va a sorprender que Él tenía que ser un siervo de la circuncisión para una cosa. Dice la Biblia, para mostrar la verdad de Dios. Entonces tenemos que poner atención porque ¿cómo es posible que Cristo tenía que ser un siervo de la circuncisión? Como lo dice ahí, mire, Romanos 15:8. Romanos 15:8. Ya mis encargados allá de los textos ya van adelante de mí, mire, ni lo había dicho y ya lo tenían ahí. Solo con oír que era siervo de la circuncisión. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Entonces es importantísimo que nosotros nos demos cuenta de esa expresión, la circuncisión, porque eso se refiere a los judíos. Amén. Es referente a los judíos, o sea que los judíos son gente de pacto. Dios hizo pacto con ellos. Y veamos que el pacto que hizo Dios con ellos era para mostrar la veracidad de Dios, para mostrar la verdad de Dios. Entonces quiere decir que si la circuncisión era para mostrar la verdad de Dios, quiere decir que eso era algo genuino, ¿verdad? Era algo honesto, algo sincero. Era para mostrar la verdad y la fidelidad como una, digamos, una virtud divina. Romanos 15:8, este versículo que estamos viendo ahí, indica que Cristo sirvió a los judíos. Mire, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. O sea que Él vino a servir a los judíos y era para cumplir la promesa hecha por Dios a sus padres. Y dice que lo hizo para mostrar la verdad, para mostrar lo verdadero de Dios. O sea que, dicho en otras palabras, era para probar que Dios es verdadero y que como Dios, Él mantiene su verdad. Que cuando Él dice algo, eso se va a cumplir. Entonces, el Señor Jesucristo vino a ser un servidor para los judíos y la circuncisión para cumplir la promesa hecha a sus padres. Gloria a Dios. Hemos considerado la persona de Cristo en el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y estas profecías son concernientes a Cristo desde la eternidad pasada. Si ustedes se dieron cuenta, todas estas profecías que hemos hablado, muchas cosas que se hablaron de Cristo estaban dichas por Dios desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad pasada. Entonces solamente Dios pudo haber escrito un libro como este, un libro como la Biblia que predice todas las cosas, profetiza todas las cosas, las dice antes de que sucedan. Y ustedes son testigos porque durante todos estos mensajes, durante todas estas 65 profecías, ustedes vieron que leímos cuándo fueron dichas y cuándo se cumplieron. Entonces esas 65 profecías nos muestran con toda claridad que el único a quien Dios ha escogido para que se cumpla todo eso es Jesucristo. Y por eso es que siempre en medio de todos esos mensajes les decía que lástima que los judíos no tienen un corazón para Dios, porque si ellos tuvieran un corazón para Dios,
ellos podrían entender que Jesucristo es el Salvador. Y ya saben ustedes que a ellos les tienen prohibido estudiar muchas cosas que nosotros estudiamos, porque al estudiar lo que nosotros estudiamos, la gente se convence. Por eso es que dice que del oír viene la fe. Entonces uno se sorprende cuando los entrevistan, porque a muchos rabinos los entrevistan y les dicen, pero ¿y tú qué dices de esto? Isaías 53, dice, eso no lo podemos tocar. Nuestra ley no permite que toquemos ciertos pasajes. Entonces, en cierta manera, ellos cometen el pecado de omisión, ¿verdad? Mientras que otros cometen el pecado de adición, porque le agregan, y es lo que Juan dice, que el que le quite o el que le ponga, que le van a caer las plagas del Señor. Entonces, gracias a Dios, porque a nosotros Dios nos ha bendecido. Y yo sé que si les preguntara a ustedes, ¿cuántos de ustedes me pueden decir de memoria las 65 profecías? ¿Qué me dirían? Ay, pastor, olvídese, por favor, mejor siga diciéndonos. Pero yo las tengo escritas aquí y a Dani le gusta tomar fotos. Ven a tomarles fotos, pues, Dani, porque yo las tengo escritas las 65 profecías y están incluidas en esas, mira, en estas 3 hojas. Ahí las tienes todas. Y también a Iván le gusta tomar fotos para ponerlas en los vencedores, ¿verdad? Ahí están 65 profecías. O sea que ahorita yo estoy aquí frente a ustedes y yo ya les prediqué esas 65 profecías. La última, pues, solo imagínense ustedes, piensen por un momento. Porque hay un versículo que dice, es Juan 14:6, dice que Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero noten ustedes que la palabra verdad en la Biblia se escribe en muchos versículos. Hay más de 50 versículos en donde dice que Dios es la verdad. Inclusive ustedes saben que uno de los políticos que juzgó a Jesús le dijo, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Porque Cristo dijo que Él era la verdad. Entonces le dijo, ¿qué es la verdad? Y cuando uno analiza todos los versículos de lo que es la verdad, hermanos, es impresionante. Porque solo Dios es la verdad. Todo lo demás es mentira. Todo es mentira, hermano. Solo Dios es la verdad. Entonces por eso Cristo dijo, yo soy el camino al Padre, yo soy la verdad, porque no hay nada que sea tan verdadero como yo, y la vida. Entonces, hermanos, para nosotros eso debe ser impresionante. Y yo solo se las voy a recordar así para que se refresquen de las 65 profecías. Tómale foto aquí, mijito, para que tu mamá los tenga. Ella los quiere también. Ahí están, mira, 1, 2 y 3. Ahí está para el que le quiera tomar foto a las 65 profecías. Esas profecías es bueno que las conozcamos no solo de oídas, sino que veamos que ahí en la Biblia están y que todas se cumplieron en la persona de Cristo. Él es la verdad, fuera de Él nada es verdad, y Dios mismo dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sí. Entonces, imagínense que pasamos por 65. ¿Cuántos se recuerdan que les hablé de que Él es el creador y que permanece incambiable y que los años no pasan en Él? ¿Se recuerdan? Ese fue el primer mensaje, que Dios es el creador de todas las cosas y que Él permanece sin cambiar y que en Él no pasan los años. Nosotros los cristianos hablamos de la vida eterna. Nosotros hablamos mucho de la vida eterna
Pero yo creo que a veces como que no tenemos un entendimiento claro de lo que es la vida eterna. Inclusive en la Biblia al principio la gente vivía casi 1000 años. ¿Se pueden imaginar ustedes que están aquí y yo, qué pasaría si nosotros viviéramos 1000 años? Como Matusalén, 969. Cuando le celebren el cumpleaños a ustedes, 969 velitas en un pastel. Imagínense, hermano, 969 velitas de su cumpleaños. Porque nosotros hablamos de la vida eterna, pero yo creo que a veces no tenemos una conciencia clara de nuestra vida eterna. Porque resulta que como el hombre es pecador, Dios le fue cortando los años y cortando los años. ¿Por qué? Porque en realidad uno en el hombre natural es un monstruo, hermanos. Uno en lo natural es un monstruo. Hace monstruosidades, pues hace cosas que se queda asustado, usted mismo asustada. Entonces, ¿qué pasaría si Hitler, Dios le hubiera dado una vida de 1000 años? ¿Cómo tuviera la tierra? Todos esos emperadores que fueron tan malignos, asesinos. Imagínense que esas personas vivieran 500, 600 años. Por eso es que al anticristo solo le van a dar 3 años y medio de autoridad sobre toda la tierra, porque él viene con toda la maldad. Él es el hijo de perdición, es el hombre de pecado. Entonces, el hombre de pecado no es el hijo de perdición, el hombre de pecado. El hijo de perdición es Judas. Sí. Entonces, noten ustedes, pues, hablando de que si la gente viviera tantos años, solo ese mensaje se recuerdan que nos habló del Creador, el que permanece incambiable y que en Él no pasan los años. Pues para información nuestra, la vida eterna no van a pasar los años en nosotros. Pero tenemos que estar en cuerpos glorificados porque en estos cuerpos mortales, se recuerdan cuando el Señor dijo, no sea que alargue la mano y agarre del árbol de la vida y se quede así para siempre. Entonces se iba a quedar viviendo físicamente para siempre como un ser caído. Y eso no es lo que Dios quiere. Él no quiere que tú vivas caído eternamente. Por eso mejor fue acortando la edad, acortándola y hasta 70. Y luego dijo, y los más robustos 80. Como dijo Lalo ahora que cumplí años, dice, pastor, usted ya está disfrutando los años de lo más robusto, dice, porque ya se pasó. Aleluya, si ya me ve pasado el pobre. Pero gloria a Dios, hermano. El segundo mensaje fue que Él es la simiente de la mujer. Para darles los 65 nos tendríamos que quedar aquí toda la noche, pero solo voy a ir rápido. La simiente de la mujer, estaba escrito que Él sería la simiente de la mujer. Tercero, estaba escrito que Él sería la simiente de Abraham. Cuarto, que Él sería el león de la tribu de Judá. Quinto, que Él sería la raíz de David. Sexto, que Él sería la simiente de David. Séptimo, que el trono de Dios se lo daría eternamente y para siempre, y que el cetro de la justicia sería el cetro de su reino, y Él sería uno a quien Dios ungió con óleo de alegría más que todos sus compañeros. Número 8, Él era un niño nacido para salvarnos. Número 9, Emanuel, nacido de una virgen, Dios con nosotros. Número 10, Él nacería en Belén, y ya se recuerdan ustedes todo el alboroto que hubo para que estaba profetizado que en Belén, y luego que aparece en Egipto, y luego que aparece en Nazaret, pero nació en Belén porque estaba profetizado. Amén. Luego el número 11, que como niño recién nacido, Cristo tuvo que huir a Egipto y escapar a Galilea para vivir en Nazaret. Esa fue su ruta, pero Dios tenía todo el arreglo divino para que todo eso sucediera. Número 12, que Él sería como raíz de tierra seca. O sea que Él sería sin parecer, sin atractivo, sería como un hombre
nada extraordinario, sino un hombre muy común, como todos los demás, al grado de que nadie pudo ver que él era Dios hecho hombre, solo los que Dios les revelaba. Número 13, el Señor es antes de Elías y vino a preparar el camino. El Elías que era mayor que Elías, pero Elías le preparó el camino. Número 14, el Señor es un ungido para traer buenas nuevas a los pobres y a proclamar el año del jubileo del Señor. Se recuerdan que todo eso está escrito en el Antiguo Testamento y cuando Él vino, todo se cumplió en Él. Número 15, Él era una gran luz que brilló sobre la gente que andaba en tinieblas y sombra de muerte. Número 16, profetizado de que Él es alguien a quien el celo de su casa lo iba a consumir. Número 17, sería un profeta levantado por Dios. Número 18, el siervo de Jehová, que no gritaría ni alzaría su voz en las calles, no quebraría la caña cascada, ni apagaría el pábilo que humea, lo cual significa que Él no vino a destruir al hombre, sino vino a restaurarlo. Amén. Número 19, Él siendo Dios encarnado sería despreciado, sería desechado entre los hombres y sería un varón de dolores. Número 20, Él voluntariamente se entregó a la humillación. Número 21, en Él cayeron las injurias de los que reprochaban a Dios o lo rechazaban. Número 22, el que llevaría nuestras enfermedades y sufriría nuestros dolores. Número 23, el humilde rey montado en un pollino de asna, entrando triunfante en Jerusalén. Número 24, que de la boca de los niños y de los que maman, Él perfeccionaría la alabanza. Número 25, el que vino para hacer la voluntad de Dios. Número 26, sería traicionado por sus amigos y vendido por 30 piezas de plata. Número 27, Él sería el pastor herido. Número 28, Él sería el cordero que fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Número 29, Él fue y estaba escrito que sería ejecutado al lado de 2 criminales. Número 30, el que intercedería por los transgresores. 31, que repartirían sus vestidos y sobre su ropa echarían suerte. Así sucedió. Número 32, el herido fue por nuestras transgresiones y por sus llagas todos nosotros fuimos curados. 33, sobre el cual Jehová puso todas nuestras iniquidades y Él llevó nuestras iniquidades y fue hecho pecado por nosotros. Número 34, desamparado por Dios mismo. 35, maldito de Dios el que es colgado en un madero, murió con maldición. Número 36, le dieron de comer hiel y en su sed le dieron a beber vinagre. Número 37, derramó su alma hasta la muerte. Número 38, le horadaron sus manos y sus pies. 39, ninguno de sus huesos fue quebrado para que se cumpliera la profecía. Número 40, después de 62 semanas le quitarían la vida. Número 41, fue sepultado en la tumba de un rico. Número 42, fue levantado de la muerte al tercer día. Número 43, el santo de Jehová, del cual Jehová no dejará su alma en el Hades y que no se le permitiría ver corrupción. Número 44, el que fue engendrado como primogénito hijo de Dios, a quien vino Dios a ser su padre por ese acto. Número 45, el santo que en resurrección asegura las misericordias firmes a David. 46, el que miraría en resurrección el fruto de la aflicción de su alma. 47, el resucitado siervo justo por medio del cual muchos serían justificados. Número 48 se llama Silo, que ahí está en la Biblia, acuérdense, hasta que venga Silo, que es pacificador y que se refiere al rey de paz del reino que se establecerá en la tierra por 1000 años.
Número 49, la piedra rechazada por los edificadores judíos vino a ser la piedra angular para la iglesia. Número 50, él se volvió una piedra de tropiezo, una roca de ofensa en la cual los israelitas tropezaron. 51, una piedra de fundamento en quien los creyentes creemos. 52, el que se reproduciría en resurrección, declarando el nombre del Padre a sus hermanos y alabándole en medio de la congregación. Número 53, un sacerdote ordenado por Dios con juramento, de acuerdo al orden de Melquisedec. Número 54, el que tiene la llave de David. Número 55, el exaltado, el levantado y hecho el más alto de todos. Número 56, el victorioso, ascendido a lo alto, llevando cautiva la cautividad y dando dones a los hombres. Qué rápido estoy predicando. 57, el Cristo resucitado y sentado a la diestra de Jehová. 58, el hombre inferior a los ángeles, coronado de gloria y honor para señorear sobre las obras de sus manos. 59, todas las cosas las puso Dios bajo sus pies. 60, sí se van a recordar, el Cristo que viene como hijo del hombre en las nubes, va a asentar sus pies en el monte de los olivos, regresará acompañado de sus santos y regresará con el reino que recibió de su Padre. Número 61, el Mesías en su retorno para ser visto por los que lo traspasaron y se lamentarán todas las tribus de Israel. 62, entonces en su venida dirá el arrepentido Israel, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Él mismo profetizó eso y les dijo, ya no me verán más ustedes hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor, que es cuando viene ya con el reino del Padre para establecerlo en la tierra. Número 63, la piedra que caerá sobre los reinos de los gentiles y que los va a desmenuzar. Se lo mostró Dios a Daniel por medio de una estatua gigante, donde esa piedra deshace totalmente esa estatua que ilustra a todos los gobiernos de toda la historia del mundo entero. Israelitas, no creyentes y creyentes. Y 64, el Cristo que regresará será el rey de toda la tierra, y por la profecía nosotros podemos entender que Israel va a ser del tamaño de como es California ahorita. Ahorita ya en el Medio Oriente el territorio que tiene Israel es del tamaño de El Salvador. Pero cuando ya Cristo regrese y se establezca, dice que desde Canaán hasta el Nilo y el Éufrates, y aproximadamente estamos hablando de 850 millas para arriba. Imagínense qué tamaño va a ser Israel cuando Cristo reine. Y ahí aprendimos que cuando Cristo reine en Israel, toda la gente va a quererse ir a vivir a Israel y a trabajar. Como hoy día toda la gente quiere venirse a Estados Unidos, entonces Estados Unidos entrega el poder a Israel. Siempre les he predicado y les he dicho que aunque la gente no quiere a Estados Unidos va a ser el país número 1 hasta que Cristo tome el reino. De Estados Unidos se pasa a Israel. Israel será el número 1 en el milenio con Cristo como rey, y el que no vaya a celebrar la fiesta de tabernáculos a Israel dice que no le va a mandar lluvia. Nosotros pues estaremos glorificados porque nosotros seremos el reino del Padre. Nosotros seremos los que estaremos glorificados como vencedores gobernando con Cristo. Y entonces ya va a ser diferente nuestra vida porque nosotros podemos viajar glorificados a todo el universo. Si nos toca ir a un lugar, solo pensamos y ya estamos ahí.
De hecho, ahorita hay tecnología que nos muestra que nosotros podemos estar en lugares lejísimos. Por ejemplo, si queremos hablar por FaceTime con nuestra familia que está en Michoacán, en Monterrey, en Chiapas, en Chile, en Argentina, inmediatamente los vemos y ahí estamos con ellos. Pero nos impide estar totalmente con ellos el cuerpo. Si nosotros no tuviésemos cuerpo físico, nosotros podemos viajar y todos los días estuviéramos con ellos. Yo creo que ni estuviéramos aquí. Pero ese es el asunto que tenemos que alcanzar a ver, pues, todas estas bendiciones. Y las profecías finalizan con la veracidad de Dios. Las profecías nos dan que Cristo es el siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios. Entonces, hermanos, todas estas profecías que hemos aprendido son para que nosotros nos familiaricemos con nuestro Dios como Mesías. Gracias a Dios que hemos entendido entonces, hemos estado estudiando todo lo que es concerniente al Padre, lo estudiamos. Ahora estamos tocando aspectos concernientes al Hijo. Todavía nos faltan bastantes aspectos concernientes al Hijo y después voy a terminar con los aspectos concernientes al Espíritu Santo. ¿Cómo es Dios como el Espíritu? Porque ya entendimos cómo es Dios como el Padre. Ahora estamos entendiendo cómo es Dios como el Hijo y vamos a entender cómo es Dios como el Espíritu, que es Cristo ya en resurrección. Entonces, de esa manera vamos a conocer la triunidad de Dios en una forma completa y nos vamos a dar cuenta que todo ese proceso de Padre, Hijo y Espíritu son para producirnos a nosotros la iglesia. El resultado del proceso del Dios triuno es tener una iglesia gloriosa. Y eso ya ven que nos ha tomado años para entenderlo. Por eso, gracias a Dios por aquellos que Dios ha salvado y los ha mantenido en la vida de la iglesia, porque se requiere todo esto para poder entender nuestra situación y nuestra posición, ¿verdad? Muchos se quedan en las jornadas a medias, algunos vienen por la jornada 6, otros grupos vienen por la jornada 12, otros vienen por la jornada 18, pero a nosotros Dios nos ha mostrado las 42 jornadas para que las entendamos bien, porque las 42 jornadas nos sirven a nosotros para entender cómo se posee a Cristo, que es poseer la tierra. Amén. Pero después nos toca estudiar las 42 generaciones que ya las estudiamos, que es cómo Cristo nos puede poseer a nosotros. Porque la meta de un creyente es que posea a Cristo para que Cristo lo posea a él. Que Cristo es nuestra justicia para que nosotros nos volvamos la justicia de Dios en Cristo o sea, nosotros nos volvemos la justicia. Amén. Bueno, pues solo les presenté un resumen hoy, pero ya sé que sí se les quedaron las 65 profecías y ahí las tienen todos para estudiarlas, ¿verdad? Mire, ahí las tiene ya Lupita y gracias a Dios, hermanos. Entonces vamos a darle gracias al Señor. ¿Por qué no nos venimos todos al frente y paraditos todos aquí de pie? Le damos gracias a Dios por haber estudiado estas 65 profecías. ¿No creen ustedes que ha sido una gran bendición estudiarlas? Para mí ha sido una gran bendición. Sí, tómales foto bien ahí a los que quieran. Amén. Dice, también quiero por favor que oremos por Daisy. Vénganse todos, oremos un ratito aquí en el altar todos y vamos a orar por Daisy porque está en el hospital. Daisy.